próximos minutos de esto llamado cardiotoxicidad durante y después del tratamiento del cáncer en la mujer. No tengo conflicto de intereses para esta presentación y les voy a traer un escenario muy habitual en la práctica clínica. Una paciente de 49 años con cáncer de mama. El oncólogo le indica tratamiento con trastuzumab y no refiere antecedentes cardiovasculares ni signos de insuficiencia cardíaca. Y este es un paciente común que tenemos todos los días en la práctica clínica. ¿Y por qué tenemos este paciente en la práctica clínica? Y porque la incidencia del cáncer en la mujer es muy alto, el cáncer de mama, y los cánceres ginecológicos, si uno toma el de mama y el del útero, son los principales en la mujer y recién después viene el colorectal. Obviamente, las mujeres fumadoras, el cáncer de pulmón adquiere una importancia. No se escucha, sorry. Adquiere una importancia mayor. Y todo este tema nace en el año 1946, cuando este grupo estaba Goodman, nosotros todavía estudiamos con el libro de Goodman y Gilman, farmacología, introdujo la mostaza nitrogenada como primer tratamiento del cáncer. Hasta ese momento no había tratamiento farmacológico para el cáncer. Y fíjense que recién en el año 76, es decir, 40 años después, aparecen los primeros artículos sobre, en este caso, la adriamicina, su efecto en las células cardíacas de los mamíferos. Es decir, tardamos 40 años en darnos cuenta que ese tratamiento, que era extraordinario para la patología oncológica, podía ir en detrimento de la función cardiovascular. Y como dice George P. Eliot, dice, en la ciencia generalmente para resolver un problema pueden crearse o descubrirse un conjunto completamente nuevo de problemas. En ninguna ciencia es esto más cierto que en la medicina. Es decir, que mientras no había tratamiento para el cáncer, no existía este problema. Ahora que hay tratamiento para el cáncer, nos tenemos que enfrentar, los clínicos, los cardiólogos, los oncólogos, al problema de la cardiotoxicidad en el cáncer y en este caso en particular en la mujer. Y como mostraba recién el doctor Alak, el cáncer de mama y la enfermedad cardiovascular se incrementan con la edad de los pacientes y como ven acá crece más la enfermedad cardiovascular después de los 50, 55 años que el cáncer de mama. Pero obviamente son patologías muy prevalentes. Entonces, esto no es la enfermedad cardiovascular o el cáncer. Esto es la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Y fíjense que la interrelación entre la eficacia del tratamiento que nosotros empleamos para el cáncer y de los tratamientos y de la cardiotoxicidad es tan importante como en esta solamente no se vean bien los slides en estos dos grupos de pacientes con cánceres de mama en etapa inicial, en riesgo bajo e intermedio, su riesgo de morir por el propio cáncer o el riesgo de morir por la cardiotoxicidad es similar. Es decir, les estamos curando el cáncer, estamos provocando la muerte. Y la cardiooncología, y yo les cuento que yo fui jefe residente en el año 1977, prácticamente no existía hasta aquel artículo que les mostré del 76. Y hoy hay más de 3.100 publicaciones en PubMed cuando uno busca en el título o en el abstract la palabra cardiotoxicidad o cardiooncología. Es decir, este es un campo que ha aparecido y es una subespecialidad que ha aparecido para quedarse. ¿Por qué? Y porque vamos a tener cada vez poblaciones más añosas, vamos a tener tratamientos más agresivos para el cáncer y vamos a tener que enfrentar la toxicidad de estas drogas. Y acá tenemos los tres factores que en realidad se interconectan. La enfermedad cardiovascular y el riesgo cardiovascular, el huésped y la interacción cáncer-tratamiento y el tratamiento y su cardiotoxicidad.
Entonces, yo lo que me propongo hacer en los pocos minutos que me ha dado la doctora Volver es hablar un poquito de lo que hay que hacer antes de tratar al paciente, durante el tratamiento y después del tratamiento. Y obviamente voy a ser necesariamente muy sucinto y necesariamente incompleto, porque esto es toda una subespecialidad que ha aparecido. Vamos a empezar por el antes. Nosotros tenemos esa mujer que nos es derivada como clínico, como cardiólogo, y un antes es, antes que nada, ver qué riesgo tiene esta mujer, que dijimos que tiene un cáncer de mama, para tener cardiotoxicidad. Y acá, siguiendo a la Sociedad Europea de Cardiología, modificando un poco sus parámetros, tenemos factores demográficos. Por ejemplo, tener sexo femenino cuando uno enfrenta un tratamiento oncológico es tener mayor riesgo de cardiotoxicidad. Y obviamente el cáncer de mama, si bien se da también en el hombre, es muy poco frecuente, aunque es muy agresivo. Las mujeres cuando tienen menos de 15 años o más de 65 años tienen más riesgo. Las mujeres por encima de 50 años cuando van a ser sometidas a tratamiento con trastuzumab, que es un monoclonal, o por encima de 65 cuando van a recibir antraciclina. Pero también los factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad y el sedentarismo deben ser tenidos en cuenta. Cuando evaluamos el riesgo de cardiotoxicidad, tenemos que ver si esta paciente tiene enfermedad cardiovascular actual, insuficiencia cardíaca, detección conservada o reducida, disfunción asintomática del ventrículo izquierdo, evidencia de enfermedad coronaria por antecedentes o por angina, valvulopatías moderadas o graves, hipertensión arterial, diabetes, miocardiopatías, sarcoidosis cardíaca. Yo acá lo modifiqué y puse en nuestro medio la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es muy prevalente en nuestro medio y hay que tenerla en cuenta. Arritmias como fibrilación auricular, taquicardia ventricular, prolongación del QT corregido. Hay que hacer un electrocardiograma y medir el QT. No es una cosa tan difícil. Y algunos tratamientos oncológicos previos como el uso previo de antraciclinas y la radioterapia. La radioterapia merece una consideración aparte que vamos a hacer al final. El segundo, entonces, hay cosas que tienen que ver con la persona que va a recibir el tratamiento oncológico. Y ahora tenemos que mirar qué tratamiento oncológico va a recibir esa persona. Es imprescindible que los oncólogos, abro paréntesis, yo tuve la experiencia de mandar a una paciente mía y decirle una notita muy, soy polite. Entonces mandé una notita al oncólogo pidiéndole que me diga qué medicación iba a recibir. Y me dijo, y le mandó a decirle a la paciente, los cardiólogos de esto no entienden nada, dígale que va a ser tratada. Es muy importante que nosotros sepamos qué va a recibir ese paciente y en qué dosis va a recibir. Fíjense, alto riesgo, las antriciclinas, la ciclofosfamida, el trastuzumab, son drogas que implican alto riesgo de toxicidad cardiovascular. Hay riesgo intermedio, el docetaxel, el pertuzumab, el sunitinib, y hay de bajo riesgo, como por ejemplo el lapatinib tiene algún riesgo especial, el etoposio, etc. Entonces, antes de tratar a un paciente, el mensaje ¿cuál es? Antes de que usted le dé la primera dosis de quimioterapia o de radioterapia, dígame, ¿qué riesgo cardiovascular tiene de base esta paciente? ¿Y qué tratamiento le voy a dar si es un tratamiento de alto riesgo? Hay algunos esfuerzos, por ejemplo, esta presentación, esta publicación de SAS del año 2014, en el American Heart Association, donde ellos trataron de hacer un índice de que permite, dándole puntaje, fíjense, antraciclinas, 2. La edad, bueno, de acuerdo a la edad, si es muy viejita le dan 2 puntos, enfermedad coronaria, fibrilación auricular, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. ¿Y en qué encuentran? Esto es lo interesante. Acá tienen el grupo de derivación de la ecuación y esto fue el de validación, que sigue más o menos son iguales. Y fíjense que si tenían 0 a 3 puntos, tenían una posibilidad de insuficiencia cardíaca o miocardiopatía de alrededor del 15%, que se elevaba a casi el 40% si el paciente tenía alto riesgo.
Entonces, su determinación del riesgo cardiovascular de este paciente, de acuerdo al riesgo de base y al tratamiento que le vamos a dar, es muy importante porque nos va a permitir definir, ¿esta paciente tiene alta probabilidad de tener cardiotoxicidad o baja probabilidad? Entonces acá tenemos la pirámide del manejo del riesgo cardiovascular. Si tiene un bajo riesgo, y esto es para manejo del oncólogo, del clínico, si quiere consulta al cardiólogo, pero yo la verdad que mandar al cardiólogo a un paciente para que le haga un electrocardiograma y le pide el QT, me parece too much. Se puede hacer. Si el paciente tiene un riesgo moderado, ya hay que optimizar el control, hay que pensar en drogas, y si tiene un alto riesgo, es decir, más del 5%, tiene que ir al cardiólogo. Y tiene que haber un trabajo conjunto del cardiólogo con el oncólogo. Ahora vamos al durante. Tenemos a esta señora y le vamos a dar tratamiento. Y la idea que tienen todos los cardiólogos hoy en día es decir, ojo, el trastuzumab y la miocardiopatía, eso no la sabemos todos. O las antraciclinas, esto no lo sabemos todos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay daño miocitario con muchas drogas, por ejemplo, las antraciclinas, el sunitinib, el trastuzumab, etc. Pero también puede haber isquemia miocárdica y hay fenómenos isquémicos vinculados a algunas drogas. Hay hipertensión arterial que es muy agresiva en algunos pacientes. Hay fenómenos de tromboembolismo pulmonar y algunas drogas que se vinculan particularmente con el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Hay arritmias graves vinculadas o no con la prolongación del QT, y hay daño valvular y pericárdico particularmente relacionado con las radiaciones. Entonces, el siguiente mensaje que les quiero dar es que cardiotoxicidad no es disfunción del ventrículo izquierdo. Cardiotoxicidad es un montón de manifestaciones a nivel cardíaco vinculados con los tratamientos oncológicos. Entonces, usted debe saber, cuando el oncólogo le manda la nota con las drogas que va a recibir este paciente, cuál es el problema que puede tener. Puede tener problema isquémico, o puede tener problema de miocardiopatía, o arrítmico, o le va a prolongar el QT, o le va a provocar hipertensión arterial. Entonces, ahora, esto plantea una tremenda dificultad. ¿Ustedes saben cuántas drogas hay aprobadas por la FDA para el tratamiento del cáncer de mama? 60 drogas. Hay 60 drogas aprobadas. De modo tal que nosotros podemos acordarnos de algunas más comunes, pero no sabemos específicamente. Entonces tenemos que tener la bibliografía para ir a buscar ese efecto. Si va a recibir la nitinib, y sí, hay que decir, sí, prolonga el QT. Y yo se lo digo porque lo leí anoche. No me lo sabía hace 2 semanas. Entonces, esto es tomado del JAK del año pasado. El paciente con cáncer debe ser evaluado de las enfermedades cardiovasculares coexistentes. Tienen que trabajar en conjunto el cardiólogo y el especialista del cáncer para identificar el paciente de alto riesgo y para identificar el tratamiento de alto riesgo. Hay pacientes de alto riesgo, hay tratamiento de alto riesgo. Si se combinan las dos cosas, estamos en un altísimo riesgo. Y tenemos la miocardiopatía, que nos la sabemos todos, con la caída de la fracción de eyección, el strain longitudinal, etc. Esto tiene que ver sobre todo con las antraciclinas y con el trastuzumab. Peor es cuando se usan las dos cosas juntas. Hoy en día, en las guías oncológicas, dice, si el paciente tiene HERS2, que es la indicación para el trastuzumab, evítele las antraciclinas de entrada para no sumarle toxicidad. Y tenemos los fenómenos isquémicos, y esto debe ser manejado como las guías de la isquemia. Y muy importante es cómo maneja uno los antiplaquetarios de acuerdo al recuento de plaquetas. Y fíjense ustedes que si el paciente tiene más de 10.000 plaquetas, manténgale la aspirina. No le saque la aspirina porque le bajaron un poquito las plaquetas. La hipertensión arterial. Hay que tener un monitoreo cuidadoso en la presión arterial. Hay drogas que son más apropiadas para el tratamiento de la presión arterial en estos pacientes, como los calcio antagonistas. Y hay que tener en cuenta cuando usted le saca la droga, que la presión va a caer. Entonces ahí usted tiene que sacarle tratamiento antihipertensivo. La secuela de la radiación, esto lo voy a tomar después un poquito más.
Las radiaciones son tremendas. Pregúntenle a sus pacientes si fueron irradiados, porque el daño de las drogas es más corto. El de la radioterapia es a largo plazo. El tromboembolismo. Hay drogas que tienen mucho que ver con el tromboembolismo. Entonces, pregúntenle a su paciente si alguna vez tuvo una trombosis venosa profunda, porque si ese paciente tiene un déficit, por ejemplo, o tiene un factor 5 de Leiden, es probable que tenga que estar bajo profilaxis del tromboembolismo. Y acá tenemos la duda, porque la droga clásica es la heparina, sobre los nuevos anticoagulantes. Y por último, la prolongación del QT. Por favor, hágale un electrocardiograma y mídale el QT. A los oncólogos hay que decirle. Cuando queremos detectar la cardiotoxicidad miocárdica, tenemos la ecocardiografía con la fracción de eyección, el strain longitudinal. Si alguien quiere, después se los cuento qué es esto, las imágenes nucleares, la resonancia y los biomarcadores. Los dos elementos fundamentales para buscar toxicidad cardíaca a nivel miocárdico es la fracción de eyección y las troponinas. El BNP le sirve a usted para decir este paciente tiene insuficiencia cardíaca o no. La troponina le sirve para decir este paciente tiene daño miocárdico provocado por el tratamiento. Y ahora vamos un poquito al después. En el después es muy importante que sepamos qué hicimos durante el tratamiento. Por ejemplo, si le hicimos tratamiento con antriciclinas, tenemos que saber cuál es la dosis acumulativa y hay que hacer ecocardiograma posterior cuando termina la terapia y a los 6 meses para asegurarle a esta persona que no ha sido dañada. Si se usan drogas que trabajan sobre el HER2, que es el trastuzumab y torlozumab, hay que hacerlo cada 3 meses. Y si el paciente permanece asintomático, no es necesario seguirle haciendo ecocardiograma toda la vida. Y si recibió HER2 y antraciclinas, hay que evaluarlo a la base, hay que evaluarlo cada 3 meses y evaluarlo cada 6 meses. ¿Cuál es el mensaje acá? Yo no les quiero pasar una receta de cada cuánto hay que hacerle el ecocardiograma. Lo que digo es que hay que tener claro que hay que tener un protocolo de seguimiento de estos pacientes y que es necesario en cada sitio que ustedes trabajan desarrollar un grupo particularmente interesado en esto que desarrolle su propio protocolo. Quiero decir, si están en el hospital de clínica, si tienen la suerte de tener ese equipo maravilloso que mide el strain longitudinal global, mídale el strain longitudinal global. Ahora, si usted tiene un hospital que no tiene ese equipo, no puede dejar de tratar a los pacientes con cáncer. Entonces, mídale el movimiento del anillo, que es muy similar a lo que le mide el strain longitudinal global. Es decir, hay que desarrollar protocolos locales en base a estas ideas generales. Por último, las radiaciones, tremendas las radiaciones, sobre todo si el cáncer es de la mama izquierda. Es peor tener cáncer de la mama izquierda que de la mama derecha. Y fíjese usted que 30% de los pacientes desarrollan pericardiopatía, 85% desarrollan enfermedad coronaria. Una mujer que fue irradiada tiene 85% de probabilidades de tener enfermedad coronaria, 5% de trastorno de conducción y 10% de miocardiopatía. Y si le vamos a las valvulopatías, y esto es a 10 y a 20 años, fíjense que la insuficiencia aórtica sucede en 26% de las pacientes, una de cada 4, después de 10 años, después de 10 años de tratamiento, y a los 20 años más de la mitad tienen insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral y algunas tienen estenosis aórtica. Entonces, esa paciente que fue irradiada, usted tiene que verla con mucho cuidado por la posibilidad de enfermedad coronaria y la posibilidad de enfermedad valvular. Terminando, cardiovigilancia durante y después del tratamiento oncológico. Hay que evaluar el riesgo basal individual antes del tratamiento. A mí me molesta cuando me mandan los pacientes que ya le dieron de todo, me dicen, y ahora nos vamos a cambiar a doctor. Ah, maravilloso. ¿Por qué no me lo contaste al principio? Iniciar la medicación para la insuficiencia cardíaca cuando la fracción de eyección disminuye. Acá hay una gran discusión, si hay que hacer tratamiento profiláctico o no. Son dos posturas muy
muy comunes dentro de la cardiooncología. Mi postura personal es que si una mujer tiene un riesgo del 30% de tener deterioro de la función del ventrículo izquierdo, si le damos tratamiento profiláctico para la endocarditis infecciosa, que no le pasa nunca, porque sacan la muela y nunca le pasa, y todo el mundo se toma 2 gramos de amoxicilina, digo yo, ¿por qué esta mujer no tiene que ir con betabloqueantes y ECA de entrada? Cuando el riesgo es alto y la droga es peligrosa. Considerar la interrupción temporal o definitiva del tratamiento oncológico, pero esto es muy trascendente. Suspenderle el tratamiento oncológico a una mujer es quitarle una probabilidad de curación de la enfermedad oncológica. Entonces, no hay que ser liviano con esto de decir, y sacáselo, total, mejor sacáselo, no se lo des. Continuar con la medicación de la insuficiencia cardíaca si persiste la disminución de la fracción de eyección después del tratamiento, monitorear y tratar la presión arterial, seguimiento a largo plazo de la función del ventrículo izquierdo y mantener un estilo de vida saludable y después del tratamiento. Y para ir terminando, les muestro este slide donde está la terapia con el cáncer, el oncólogo y el cardiólogo. Y en realidad la cardiotoxicidad es un tema tanto de los cardiólogos como de los oncólogos. Yo les agradezco mucho la atención.